Ok, muchas gracias. Bueno, como ya comentaba la profesora Omaira, pues yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Soy docente y también hago investigación específicamente en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Materiales Pierre y Marie Curie, que pertenece a la Facultad de Ciencias y Tecnología. Eh, lo que voy a estar presentando hoy básicamente corresponde a trabajos recientes que realicé durante mis estudios doctorales y también lo que estamos haciendo ahora acá en Panamá. Muchos de estos resultados vienen a través del financiamiento que nos ha dado Senacid a través de proyectos y también a través del Sistema Nacional de Investigación. Así que yo les voy a hablar sobre el uso de nanoestructuras metálicas en aplicaciones energéticas y sensores. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción de lo que trata la nanotecnología. Bien, por allá por 1959, Richard Feynman da una conferencia con el nombre Hay mucho espacio allá abajo. Con esto, pues él hace alusión a adentrarse al mundo de lo muy pequeño para explorar nuevas propiedades en los materiales. Allí él habló sobre la miniaturización de algunos sensores que hoy en día vemos reflejados, por ejemplo, en nuestro dispositivo móvil. Entonces, Richard Feynman fue un visionario en su época y se dice que esta fecha, 1959, es el origen de la palabra nanotecnología, gracias a esta conferencia. Luego, en el año 81, se desarrolla el microscopio de efecto túnel. Con este microscopio se pueden observar átomos individuales. Este fue un desarrollo que realizaron los físicos Binning y Roe y abrió las puertas a explorar propiedades de los materiales, pero ahora a escalas nanométricas. Y bueno, hoy en día pues ya contamos con técnicas de fabricación de materiales que nos han permitido reducir las dimensiones de los materiales a la escala nano y desarrollar diferentes aplicaciones, como por ejemplo guía de ondas, nanoantenas, sensores que detecten moléculas individuales, en fin, diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, es muy importante mencionar que las técnicas de fabricación que se utilizan pues nos han permitido reducir el tamaño de los objetos a la escala nano. Una de estas técnicas, bueno, tenemos la preparación física y la preparación química de materiales. En la preparación física tenemos lo que se le conoce como la aproximación top-down, que viene siendo tomar un material a granel o un material en bulk e irlo reduciendo de tamaño hasta conseguir dimensiones nanométricas. Una de estas técnicas de preparación física es la litografía electrónica, que nos permite, digamos que esculpir usando un haz de electrones un material en bruto para reducirlo entonces a tamaños nanométricos. Y uno puede diseñar la forma que uno desee. También existen técnicas un poquito más sofisticadas como el Focus Ion Beam, que nos permite hacer diseños, pero de manera tridimensional, en la nano y microescala. Y también existen técnicas de preparación química, esta es la aproximación bottom-up, que consiste en tomar elementos precursores y a partir de ellos ir formando nanoestructuras. Estos métodos de fabricación química son mucho más baratos y actualmente en la literatura uno puede encontrar diferentes tipos de recetas para preparar las nanoestructuras de la forma y tamaño que uno quiera. Así que hay bastante información actualmente. Y para poner un ejemplo del avance que se ha logrado en la preparación de materiales, aquí vemos un transistor de la década del 40, ¿no? Esta es una réplica del original. Vemos que tiene dimensiones de algunos centímetros, pero actualmente
En una oblea de silicio de unos cuantos centímetros caben miles y millones de estos transistores. Y esto ha permitido desarrollar procesadores mucho más rápidos, también más pequeños, más ligeros, lo cual entonces ha permitido el desarrollo de distintas tecnologías. Bien, un poco lo que hacemos acá en Panamá, ¿no? Lo llevamos a cabo en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Materiales, Pierre y Marie Curie. Hay diferentes miembros, investigadores y docentes que trabajan aquí. El director del laboratorio es el doctor Eliezer Chin. Y lo que se hace en el laboratorio es la preparación y estudio de materiales nanoestructurados, de óxidos metálicos y metales, para distintas aplicaciones. En mi caso, yo me dedico a la parte de nanoestructuras metálicas. Y en lo que desarrollo, pues me colaboran diferentes estudiantes de tesis, que algunos han terminado, otros pues se encuentran terminando y otros están todavía apenas empezando. Pero lo interesante es que hay una diversidad de carreras aquí. Hay incluso estudiantes de ingeniería en alimentos que les interesa bastante la física y quieren ver cómo se aplica, ¿no? en la industria alimentaria. Así que también estamos trabajando con estos estudiantes y más adelante les mostraré lo que estamos haciendo con ellos. Y también tenemos colaboradores internacionales, el doctor Mati Kosiak y el doctor Hugo Lorenzo Martán. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de la nanoescala. Seguro pues ya habrán visto este tipo de imágenes. En la vida cotidiana nos encontramos con objetos que podemos ver a simple vista, como por ejemplo insectos y otros objetos pequeños, pero que no van de tamaños inferiores a los milímetros. Ya para entonces ver objetos más pequeños, por debajo del milímetro, o sea, en la escala micrométrica, necesitamos entonces microscopios, como el microscopio óptico, por ejemplo, el cual entonces nos permite ver objetos como células, bacterias que se encuentren en la microescala. Ya por debajo de la microescala nos encontramos entonces con la nanoescala. Aquí ya los microscopios ópticos no nos funcionan aquí y tenemos que recurrir a técnicas más avanzadas como la microscopía electrónica. Objetos que se pueden encontrar en la nanoescala, por ejemplo, los virus, moléculas. Y solo a modo de entender un poco el mundo de la nanoescala, si nosotros comparamos, por ejemplo, la Tierra con un balón de fútbol, esa misma proporción hay entre un balón de fútbol y una nanopartícula. O sea que hay un orden de magnitud de 10 a la 7 de diferencia entre, por ejemplo, un balón y una nanopartícula de 100 nanómetros. Esto realmente es una diferencia bastante grande. Pues, a veces no es tan sencillo de comprenderlo y por eso es que hago referencia a la comparación entre un balón y la Tierra. Esa misma diferencia es la que hay entonces entre un balón y una nanopartícula. Bien, ¿qué hay de interesante en esta escala nanométrica? Por ejemplo, aquí tenemos oro. En esta imagen tenemos oro. Tenemos diferentes pepitas de oro que se encuentran, que miden algunos milímetros, ¿no? Y básicamente esas pepitas de oro tienen propiedades ópticas similares. O sea que ópticamente todas se representan, ¿no? Con las mismas características ópticas. Sin embargo, si nosotros agarráramos una de esas pepitas de oro y la reducimos hasta la escala nanométrica, encontramos que sus propiedades ópticas cambian. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, soluciones coloidales de nanoesferas de oro de diferentes tamaños,
y vemos cómo esas soluciones presentan diferentes colores. Eso es justamente por un efecto de tamaño en la escala nanométrica. Aquí vemos entonces, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros cambiamos el tamaño de un objeto en la escala nanométrica. Estas son nanopartículas de plata. Y estudiamos cómo dispersan luz en las diferentes longitudes de onda. Y nos encontramos que modificando ligeramente el tamaño de estas partículas, uno cambia abruptamente las longitudes de onda en las cuales se dispersa más la luz. O sea que básicamente estamos controlando, ¿no?, la dispersión de luz con el tamaño de las partículas. Y no solamente el tamaño es importante, también la forma de la partícula. Como vemos aquí, tenemos, por ejemplo, una esfera, tenemos aquí un pentágono, tenemos aquí un triángulo. Y para cada una de esas formas, la dispersión de luz se da a diferentes longitudes de onda. Son objetos de tamaño más o menos comparables, lo único que cambia es su forma. Y nos encontramos entonces con propiedades de sintonización bastante abruptas, ¿no? Cambian de manera bastante abruptas. Bien, bueno, las nanopartículas metálicas realmente no es algo nuevo. Se vienen usando desde la antigüedad, aunque de manera un poco inconsciente, ya que en la antigüedad pues no se conocían los principios físicos que regían las propiedades ópticas de estas partículas, pero empíricamente ya usaban partículas muy pequeñas en la escala micro y nano para desarrollar diferentes tipos de dispositivos. Aquí, por ejemplo, vemos una copa, la copa de Licurgo del siglo IV después de Cristo. Esta copa tiene dentro del vidrio de esta copa, pues hay nanopartículas de oro. Esta copa tiene el fenómeno conocido como dicroísmo. Entonces, si uno la ve desde lejos, uno la ve verde. Pero si uno la ilumina por dentro, esta copa se ve roja. Y esto es justamente debido a las propiedades ópticas que presentan las nanopartículas. Esta copa se puede encontrar, por ejemplo, en el Museo Británico. Y existen también réplicas en diferentes lugares. También las catedrales góticas de la Edad Media, los vitrales tienen en su composición nano y micropartículas metálicas que le dan la coloración tan característica de estos vitrales. Y algo muy interesante también es que estos vitrales, a lo largo de cientos de años, básicamente conservan sus propiedades ópticas. De tal forma que esto nos da una buena prueba de que las nanopartículas metálicas pues son bastante estables a lo largo de los años. Y ya para 1850, Michael Faraday empieza a trabajar con soluciones de nanopartículas metálicas ya con fines más científicos. Michael Faraday trata de explicar el fenómeno de la coloración y después de él, ya con la teoría de Maxwell, se da entonces la explicación de cómo dispersan luz estas partículas. En la actualidad, pues las partículas metálicas se han utilizado, por ejemplo, para mejorar la eficiencia en celdas solares, también en terapias médicas para el tratamiento del cáncer, también en lo que tiene que ver con cosméticos. Ustedes habrán visto en el mercado, por ejemplo, la crema Cicatrix Cure Gold, la cual contiene nanopartículas de oro. Y también en el área de los sensores, pues las nanopartículas se han estado estudiando bastante para mejorar la sensibilidad, ¿no?, de los sensores. Bien, vamos a explicar ahora cómo se da o cuál es el principio que rige la óptica de estas nanopartículas metálicas. Vamos a presentar un esquema bastante, digamos que bastante general, ¿no?, de cómo
es que se presentan estas propiedades ópticas en las partículas nanométricas metálicas. Aquí tenemos un átomo de plata, ¿no? Y vemos aquí en azul el electrón que se encuentra en el último nivel de energía. Cuando tenemos una nanopartícula, o sea, un conglomerado de átomos, esos electrones que se encuentran en el último nivel de energía, pues van a formar lo que se le conoce como la banda de conducción, y esos se le conocen como electrones libres, o sea que pueden moverse libremente. Esos electrones, cuando son expuestos a una radiación electromagnética como la luz, van a comenzar a oscilar, ¿no? Debido a el campo eléctrico, ¿no? De la onda incidente. Este campo eléctrico genera una fuerza sobre esta nube de electrones y va a hacer que oscile. Entonces, esto es muy similar a lo que pues, uno ve en física general, ¿no? El oscilador armónico. ¿No? Tenemos básicamente un sistema resonante, ¿no? El cual, si uno excita a una frecuencia característica, se da la máxima amplitud de oscilación de esta nube de electrones. A esa frecuencia característica, resulta que se da también una amplificación del campo eléctrico alrededor de la partícula, justamente porque los electrones se están moviendo de un lado para el otro, o sea, tenemos un dipolo eléctrico que está oscilando, y como es característico, ¿no? Él tiene un campo eléctrico, ¿no? Asociado, entonces, en este caso, a la superficie de la nanopartícula, un campo eléctrico muy intenso. Bien, cuando uno cambia la forma de la partícula, en vez de ser una esfera, ahora uno digamos, tiene un rod o una varilla, pues tiene diferentes formas en las que puedas oscilar la nube de electrones, ya sea a lo largo del eje transversal de la varilla o a través del eje longitudinal de la varilla. Entonces se van a generar resonancias, ¿no? A distintas longitudes de onda, dependiendo de en qué dirección oscile la nube de electrones. Entonces, en partículas asimétricas, uno puede encontrar diferentes bandas, ¿no? De resonancia. Bien, otra cosa importante es que esta oscilación se le conoce como el plasmón de superficie localizado. El término plasmón viene de física del plasma, y es justamente porque tenemos un gas de electrones, el cual es un plasma, y entonces estas oscilaciones, ¿no? Se le conocen como plasmón de superficie localizado. Bien, ¿cómo podemos excitar este tipo de oscilaciones? Ya vimos que se puede excitar mediante luz, si hacemos incidir una radiación electromagnética, pero también se pueden utilizar electrones para excitar estas oscilaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un microscopio electrónico de transmisión de barrido. En este microscopio, pues tenemos un haz de electrones cuyo diámetro es inferior al ángstrom, y ese haz de electrones va barriendo la superficie de una nanopartícula. Entonces, los electrones que se transmiten, ellos son colectados por un detector que nos permite obtener una imagen al final del barrido. Y también son colectados por un espectrómetro que separa la energía de los electrones y los representa en un espectro. Bien, entonces esa pérdida de energía que sufren los electrones se debe justamente a la excitación de los plasmones de superficie. Aquí vemos el caso de una nanopartícula de plata en forma de triángulo, y se hace incidir el haz de electrones en diferentes posiciones. Y lo que vemos es que para cada posición se obtienen picos de resonancia, ¿no? A diferentes energías. Básicamente, esta estructura triangular, como vimos en la diapositiva anterior, por ser asimétrica, entonces el gas de electrones puede oscilar, ¿no? De diferentes formas, generando entonces diferentes picos de resonancia.
Lo interesante de esta estructura es que estos picos cubren desde el infrarrojo cercano hasta el ultravioleta. O sea que básicamente en una pequeña estructura uno tiene señales que cubren básicamente el rango visible, ¿no? Bien, esta técnica también permite generar mapas que corresponden a mapas filtrados en energía. O sea que, por ejemplo, yo me paro a una energía específica y quiero ver en qué posiciones la señal es más intensa. Entonces, por ejemplo, para este pico, yo tengo que en los vértices del triángulo la señal es más intensa. Y se puede comprobar teóricamente que esa señal es proporcional a el campo eléctrico al cuadrado. O sea que básicamente lo que nos da la técnica también son mapas de campo eléctrico. Esta técnica se le conoce como Electron Energy Loss Spectroscopy y tiene que ver justamente, como les comentaba, con el estudio de la energía que pierden los electrones durante la interacción con la muestra. Bien, ahora vamos a mostrar algunos trabajos que hicimos durante el doctorado de manera un poco breve, justamente utilizando la técnica de pérdida de energía de electrones. Aquí tenemos, por ejemplo, un nanotriángulo de aluminio con de lados de tamaño de más o menos 600 nanómetros. Y vamos estudiando los espectros en diferentes regiones del nanotriángulo. Entonces, por ejemplo, aquí en el borde de este triángulo, este cuadrito azul representa el lugar donde se han tomado los espectros. Y aquí vemos entonces el espectro correspondiente a ese lugar específico. Entonces, en los diferentes lugares que tomamos los espectros, pues tenemos picos que pueden aparecer entonces a diferentes energías. Un caso interesante, por ejemplo, es cuando se excita este triángulo en el centro. Resulta que aparecen estas oscilaciones, o sea, estos picos, correspondientes entonces a plasmones de superficie que están en el centro del triángulo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, mapas de cómo es el campo eléctrico, ¿no? En este nanotriángulo de aluminio. Vemos que hay campos eléctricos concentrados, ¿no? En lo que vienen siendo los vértices del triángulo, en los bordes del triángulo también, y en el centro del triángulo. Nosotros en este estudio nos enfocamos en el estudio de los plasmones de superficie que se dan en el centro del triángulo, ya que no se habían, digamos, no se le había dado algún modelo matemático a este tipo de oscilaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, este es el experimento, ¿no? Tenemos estos mapas de campo eléctrico y desarrollamos un modelo analítico que nos reprodujera, ¿no? Estos lóbulos de intensidad, ¿no? Para ese modelo analítico desarrollamos una cavidad de Fabry-Perot donde consideramos múltiples reflexiones en una cavidad triangular y aparte de eso añadimos un cambio de fase durante la reflexión. Entonces, bueno, esta ecuación que está aquí representa el vector de onda, ¿no? Asociado a estos patrones. Estos patrones que ven aquí entonces se forman justamente por la interferencia constructiva dentro de esa cavidad. Así que básicamente lo que tenemos son ondas del gas de electrones que empiezan entonces a interferir, ¿no? Formando esos patrones que vemos ahí. También desarrollamos simulación para darle ya, digamos que, un complemento a este estudio y mediante estas simulaciones también pudimos obtener, ¿no? Las señales que se ven dentro del triángulo.
bueno, aquí un videíto de cómo son los mapas de los plasmones de superficie para diferentes energías. Vamos viendo la evolución de los mapas. Bien. Otro trabajito que hicimos fue el estudio de nanopartículas de plata por debajo de los 10 nanómetros. Resulta que cuando ya uno empieza a reducir demasiado el tamaño de las partículas, pueden aparecer algunas características cuánticas que modifiquen un poco la respuesta clásica. Yo no lo he dicho, pero por ejemplo, todo esto que vemos aquí es básicamente teoría clásica de la electrodinámica. Uno puede usar la teoría clásica de la electrodinámica para estudiar estos fenómenos, aun cuando las partículas sean muy pequeñas. Pero resulta que cuando las partículas son inferiores a los 10 nanómetros, ya allí entonces sí tenemos que recurrir a características cuánticas para poder explicar ciertos comportamientos ópticos. Bien, entonces lo que hicimos fue básicamente estudiamos partículas muy pequeñas como estas que ven aquí. Esos puntos que ven allí son columnas de átomos que uno puede ver con este tipo de microscopio electrónico de transmisión de barrido, que nos permite ver básicamente átomos individuales. Bien, entonces lo que hicimos fue que usamos luz para estudiar las partículas y también usamos un haz de electrones, ¿no?, en el microscopio electrónico. Entonces, lo hicimos así porque en la literatura se habían hecho ya estudios mediante luz y electrones, pero estos estudios no concordaban entre sí. Algunos daban una respuesta muy diferente a lo que daba la otra técnica. Entonces, había una discrepancia. Mientras que teóricamente estas dos técnicas deben ser equivalentes. Así que nos metimos a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, estos son los resultados ópticos, o sea, enviando luz, vemos cuánta luz se absorbe. Y lo hicimos para diferentes tamaños de nanopartículas. Fuimos reduciendo el tamaño de las partículas y encontramos que el pico de resonancia se mantenía siempre al mismo tamaño, en la misma posición. Pero cuando usábamos haz de electrones para excitar la muestra, el pico se movía cuando uno reducía el tamaño de la partícula. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula de 5 nanómetros y aquí una de 2 nanómetros y vemos que hay una diferencia en la posición del pico, mientras que en óptica eso no pasaba. Entonces, lo que fuimos descubriendo es que el mismo haz de electrones puede modificar la señal. O sea, como tenemos un electrón, este electrón puede transferir momento con mi partícula y puede, digamos, modificarle un poco la superficie. Entonces lo que vimos fue que el haz de electrones podía modificar el material que estaba alrededor de la nanopartícula, que era óxido de silicio. Se le había hecho un recubrimiento con óxido de silicio a la partícula. Entonces el haz de electrones modificaba un poco la interfaz entre la partícula y el óxido de silicio. Entonces, a medida que la dosis de nuestro haz de electrones, el pico iba cambiando de posición. O sea que básicamente el plasmón de superficie iba cambiando, pero no era por un efecto de la nanopartícula en sí, sino que el haz de electrones iba modificando lo que hay alrededor de la partícula. Entonces, eso, pues, entonces lo incluimos dentro de un modelo clásico cuántico que nos permitía reproducir un poco la tendencia que se veía experimentalmente. Aquí vemos, por ejemplo, que en el modelo añadimos una especie de porosidad
alrededor de la nanopartícula para entonces poder explicar, ¿no?, que la energía a la cual se observaba el pico iba cambiando. Bien, entonces estos resultados pues los publicamos. El paper salió en el 2019 y pues de allí también hemos sacado provecho y escrito una especie de review sobre esos resultados. Y pues hasta el momento lleva alrededor de 110 citaciones, de tal forma que pues ha sido bastante aceptado por la comunidad. Bien, ahora un poco lo que estamos haciendo acá en Panamá. En la UTP hay un programa de maestría en ciencias físicas, hay un estudiante que se llama Fran Aguilar. Él está, bueno, ya se graduó, estuvo realizando estudios justamente de comparar lo que se obtiene usando luz y lo que se obtiene usando electrones. Aquí vemos, por ejemplo, esto se ha realizado a nivel de simulación. Aquí vemos, por ejemplo, el estudio de una varilla. Esto es una varilla de oro excitada por luz. Luz que viene con diferentes polarizaciones. Entonces, de acuerdo a la polarización con que venga la luz, pues uno puede excitar un modo u otro, ¿no? Entonces aquí lo que vemos son mapas de carga que muestra básicamente dipolos a lo largo del eje longitudinal y a lo largo del eje transversal de la varilla, usando óptica. Cuando se usa un haz de electrones, entonces lo que pasa es que, por ejemplo, este modo que se veía en óptica, usando electrones no se aprecia de manera sencilla. Decimos entonces que este plasmón que está aquí, usando electrones, no se logra ver porque usando electrones lo que uno tiene es una superposición de modos. Los electrones resulta que excitan todos los modos en mi sistema, de tal forma que ellos se pueden superponer. Mientras que en la óptica no. En la óptica yo solamente excito los modos bipolares. Entonces, pues esa era la problemática. ¿Cómo hacemos que este modo, por ejemplo, que se ve en óptica muy bien, cómo hacemos para excitarlo usando electrones? Entonces, probamos varias cosas. Una de ellas fue rotar la varilla. La varilla la fuimos rotando con respecto al haz de electrones. Y resulta que cuando íbamos rotando la partícula, ¿no? Iba apareciendo de manera muy clara un pico, el cual corresponde muy bien con el que se ve en óptica. O sea que básicamente, al ir rotando la partícula, nosotros estamos logrando que se dé un acople más eficiente entre el campo eléctrico de mi haz incidente con el campo eléctrico del plasmón. Entonces, eso lo estuvimos explorando y también hemos querido corroborar eso experimentalmente, ¿no? Aquí el estudiante se fue a una pasantía a Francia y estuvo estudiando diferentes partículas. Aquí, por ejemplo, para esta partícula, que viene siendo un disco, él lo fue rotando con respecto a las de electrones. Esta técnica se le conoce como tomografía. Vamos haciendo un estudio rotando la partícula. Entonces, lo que él ha estado encontrando es, por ejemplo, que a medida que voy rotando, comienza a aparecer una señal que antes no estaba. O sea, antes de rotar no estaba. Entonces, allí se va viendo, ¿no?, que estamos entonces acoplando mejor, ¿no?, el campo eléctrico de mi electrón incidente con el campo eléctrico del plasmón a medida que voy rotando la partícula. Entonces, eso es algo que ha estado haciendo el estudiante Fran Aguilar. Y por último, otra cosa que exploramos con él también fue, bueno, en vez de estar rotando la partícula con respecto a las de electrones, vamos a dejar la partícula quieta
y con lo que vamos a jugar es con la función de onda de mi haz de electrones incidente. Resulta que normalmente este haz de electrón en un microscopio se trabaja de manera clásica, se aproxima a una línea de corriente clásica, pero nosotros sabemos que por el principio de dualidad onda-partícula, los electrones, pues se les asocia también una característica ondulatoria. Entonces lo que hemos hecho es jugar con la función de onda de mi electrón incidente para ver qué pasaba. Entonces aquí jugamos con una función de onda de tipo Hermite-Gauss. Esta onda, entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene los lóbulos alineados con el ROT, se excitan ciertos modos. Y aquí vemos en color azul, ciertos picos. Pero cuando uno rota esta función de onda, cuando uno la rota, entonces se excitan otros modos que antes no se veían. Entonces, básicamente, lo interesante aquí es que, entonces, usando un haz de electrones, jugando con su función de onda, uno tiene una especie de análogo a la polarización en óptica. Porque en óptica uno puede jugar con la polarización de la luz de manera muy fácil, pero con electrones esto no es tan evidente. Sobre todo porque los electrones al final, su función de onda es un escalar. Entonces, asociarle una polarización no es tan evidente. Sin embargo, pues aquí tenemos un colaborador que pues, él es muy bueno en teoría y ha estado jugando con esto. Pues hemos llegado entonces a estos resultados. Todo esto es teórico, esto todavía no es experimental. Y la idea de usar este tipo de funciones de onda viene del hecho de que en el 2017 se logra crear este tipo de haz de electrones, ¿no? Los cuales tienen esta función de onda. Entonces, eso abre la puerta entonces a explorar este mundo que es bastante reciente de eso, el cual es jugar con la función de onda de los electrones en un microscopio. Bien, ahora un poco más experimental, aquí en Panamá, pues hemos preparado nanopartículas de oro, de plata, en forma de esferas, jugando con las concentraciones de los precursores. Uno puede de alguna manera jugar un poco con el tamaño de estas partículas. Aquí vemos, por ejemplo, la preparación de nanopartículas de oro y vemos que si uno juega con la relación entre los precursores, uno puede modificar un poco la coloración de estas soluciones que está asociado al tamaño de las partículas. Igualmente con la plata, ¿no? se juega un poco con la relación para lograr cambios en la coloración. Entonces, cuando uno lleva estas soluciones a un espectrofotómetro, uno puede ver que efectivamente uno va modificando, ¿no? Las propiedades ópticas con entonces el tamaño de las partículas. También le hemos hecho microscopía electrónica de transmisión a las partículas y hemos visto que a medida que aumentan el tamaño, pues su respuesta óptica se va modificando. Por ejemplo, este caso que vemos aquí son esferas de plata que se van corriendo hacia longitudes de onda más grandes a medida que va aumentando el tamaño de las esferas. Y para el oro también. A medida que aumenta el tamaño de las esferas de oro, la respuesta óptica se va corriendo a longitudes de onda más largas. Bien. También hemos preparado partículas asimétricas en forma de varilla. La idea aquí es usar surfactantes que cuando se adhieren a la superficie hacen que algunas direcciones cristalográficas tiendan a crecer más rápido que otras. Entonces, eso hace que se me vaya deformando la esfera hasta formar una especie de varilla.
Entonces lo que vemos aquí son imágenes que justamente nos muestran que se han formado varillas, ¿no? También hay presencia de esferas, que en este caso pues serían como lo indeseable, ¿no? Ya que se quería que todo fuera varillas. Sin embargo, pues se ve que hay una buena cantidad de varillas con respecto a esferas. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas varillas? Es que ellas presentan señal cerca del infrarrojo. Como vemos aquí, presentan picos de resonancia en el infrarrojo. Entonces uno puede decir que si uno usa esferas, tiene señal en el visible, y si uno usa varillas, empieza a tener señal en el infrarrojo. Estas son varillas de oro. Bien, entonces hemos explorado algunas aplicaciones para usar estas nanopartículas, como por ejemplo para celdas solares. Resulta que, como vemos aquí, hemos superpuesto la irradianza solar. La irradianza solar tiene un máximo como a los 500 nanómetros. Entonces, las partículas que estamos preparando, pues tienen señal cerca de ese máximo. De tal forma que la idea es que se tomen, que las nanopartículas tomen la luz que viene del Sol y la redisperse dentro de una celda solar. Resulta que en una celda solar, una gran cantidad de luz se refleja. O sea, la luz llega, no toda entra, sino que una parte se refleja. Entonces, una de las cosas que se busca es tomar esa luz que viene del Sol y en vez de hacer que se reflejen, que se redireccione hacia la celda solar. Eso se le conoce como light trapping o atrapar la luz. Entonces las nanopartículas se ha visto que son bastante prometedoras para tal fin. Aquí vemos un esquema sencillo, ¿no? En el cual viene la luz, tenemos nanopartículas sobre una celda solar y la luz lo que va a hacer es que se redispersa dentro de la celda solar, aumentando así el camino óptico y por lo tanto aumentando la probabilidad de que sea absorbida la luz. Sobre todo cuando se buscan realizar celdas solares de espesores muy pequeños. Esa es la tendencia actual, tratar de hacer celdas solares con espesores muy pequeños. Realmente, entre más pequeño es el espesor, menos luz va a absorber. Por lo tanto, es importante hacer que la luz que llegue se quede el más tiempo posible dentro de la celda para que llegue a ser, para que la luz llegue a ser absorbida. Bien, entonces aquí hemos hecho algunas simulaciones resolviendo las ecuaciones de Maxwell para un sistema de nanopartículas sobre una celda solar. En este caso estamos probando celdas solares en base a este material conocido como bifeo. Ese material pues es un material emergente que pues se está estudiando bastante para ver si logra de alguna manera usarse como celda solar. La ventaja es que es muy barato de producir, lo hemos producido aquí en el laboratorio, pero su eficiencia es muy baja, muy baja. Entonces por eso se buscan también alternativas para mejorarle su eficiencia y dentro de esas alternativas está el uso de nanopartículas. Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos una nanopartícula de plata de 80 nanómetros sobre un sustrato de bifeo y viene una luz incidente desde arriba. Y lo que vemos es que si uno utiliza luz a una longitud de onda que corresponde a la resonancia de la partícula, entonces se ve una amplificación del campo eléctrico en los alrededores de la partícula y también vemos cómo se da un incremento de campo eléctrico dentro del sustrato. O sea que básicamente la luz que llega se está redireccionando hacia el sustrato. Esto lo podemos corroborar aquí con el patrón de radiación, donde estudiamos el vector de Poynting, y vemos que gran parte de la luz se irradia dentro de mi celda solar, mientras que muy poco
se irradia fuera de la celda solar, ¿no? Aquí el Z igual a 0 vendría siendo la interfase. Entonces, lo que vemos es que la radiación se da en mayor medida a zetas negativos, o sea, dentro del sustrato, que hacia zetas positivos, o sea, hacia afuera del sustrato. Entonces, allí vemos que hay una dirección preferencial de radiación hacia el sustrato. Entonces, lo que hemos hecho es, experimentalmente, colocar estas partículas sobre el bifeo y ver lo que pasaba. Entonces, esto que está aquí es la reflectancia del bifeo, o sea, cuánta luz refleja. Vemos que refleja en promedio como unos 25% de la luz que le llega se refleja. O sea, esa es luz que no va a usar el bifeo. Pero si colocamos nanopartículas, resulta algo interesante. La reflectancia disminuye. Aquí estamos colocando nanopartículas de diferentes tamaños y vemos que la reflectancia disminuye. Eso es justamente porque, como les mencioné, la radiación se da en mayor proporción hacia el sustrato, así que es muy poco lo que se va a reflejar. Y eso sería bueno para aumentar, ¿no?, lo que es la captación de luz por parte de la celda. Entonces, bueno, aquí básicamente ese es el mensaje en este tipo de aplicaciones, que uno logra reducir la reflectancia. Entonces, eso, como ya les mencioné, uno lo puede simular. Bien, lo que queda por hacer aquí entonces sería hacerle pruebas a el sistema que hemos preparado mediante un simulador solar. En el laboratorio tenemos un simulador solar, el cual pues tiene una fuente de luz con una característica espectral similar a la irradiancia solar, y dentro de este equipo uno puede hacer diferentes pruebas eléctricas para ver cómo se comporta una celda en función de la radiación solar, ¿no? Entonces es un trabajo que queda por hacer, más adelante se estará realizando. Bien, ya estamos terminando. Solamente para mencionar esta parte de aplicaciones energéticas en ventanas de ahorro energético, que resulta que, por ejemplo, en las edificaciones o en las casas que tengan muchas ventanas donde se use vidrio, gran parte del infrarrojo que viene del sol entra al recinto, y eso genera calor. Por eso uno tiene que estar usando bastante aire acondicionado. Pero si uno lograra atenuar la radiación infrarroja que viene del sol, pues estaríamos ganando, ya que pues se mantiene más fresca la habitación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos, por ejemplo, el espectro de transmitancia del vidrio, el que vemos en violeta, ¿no? Él deja pasar gran parte del infrarrojo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos hecho un recubrimiento basado en óxido de estaño, el cual lo que hace es que comienza a atenuar la parte infrarroja, sin sacrificar tanto la parte visible, que nos interesa que el visible pase. Lo que no nos interesa que pase es el infrarrojo. Entonces, este recubrimiento ha sido bastante eficiente para atenuar la radiación infrarroja. Y aquí vemos, en términos de la reflectancia, que lo que pasa es que este material, el óxido de estaño, empieza a reflejar de manera bastante significativa el infrarrojo. O sea que la luz que viene del infrarrojo, este material funciona como un espejo y la refleja, y no entra entonces al recinto. Bien, pero todavía falta trabajo que hacer, porque todavía deja pasar gran parte del infrarrojo. Nosotros queremos que se dé un corte después de los 700 nanómetros. Queremos que después de los 700 nanómetros la transmitancia caiga de manera considerable. Entonces hemos explorado añadiéndole nanopartículas al óxido de estaño, en este caso partículas en forma de varillas, que, como les mencioné, tienen señal en el infrarrojo, para ver si se podía atenuar más la transmitancia.
y pues por lo que vemos sí hay cierta disminución de la transmitancia de luz infrarroja cuando colocamos partículas en forma de varillas, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay bastante trabajo que hacer aquí, pero digamos que son los pininos en este campo, que para Panamá sería muy beneficioso por todo esto del uso excesivo de aire acondicionado que tenemos. Bien, también hemos explorado propiedades sensoras usando películas delgadas, metálicas, en este tipo de configuración, conocida como configuración Kretschmann, en la cual nosotros medimos la reflectancia de la luz cuando incide, cuando pasa por un prisma de vidrio y luego incide sobre una película delgada. Resulta que hay un ángulo específico en el que la reflexión cae a cero. Justamente en ese ángulo, donde la reflexión cae a cero, se excita un plasmón de superficie, como lo vamos a ver aquí en esta animación. Aquí se excita un plasmón de superficie en la interfaz entre la película metálica y un medio dieléctrico, que puede ser aire o puede ser alguna sustancia líquida o gaseosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros exponemos nuestra película metálica a un cambio en el índice de refracción del medio al que está expuesta, resulta que el ángulo al cual se daba el mínimo, él cambia, se da un corrimiento espectral. Entonces lo que tendríamos es un sensor. Entonces, aquí se ha representado que un cambio en el índice de refracción del medio 3 genera un corrimiento espectral. Entonces eso puede servir para realizar sensores. Entonces, no solamente hay un corrimiento en el ángulo, también uno lo puede ver de la siguiente manera. Si uno deja el ángulo fijo, hay un cambio en la reflectancia. O sea, uno pasa de un valor de 0 ahora a un valor máximo. O sea, que uno puede estudiar el cambio en la reflectancia. Bien, aquí algunas cosas que se han hecho. Hemos preparado las películas delgadas con espesores inferiores a los 100 nanómetros. Las hemos modelado usando un modelo de Drude Lorentz para conocer el espesor de las películas. Hemos armado el sistema óptico y básicamente hemos medido cómo cambia la reflectancia en función de diferentes concentraciones, en este caso de alcohol. Entonces, hemos expuesto la película a diferentes concentraciones de alcohol y hemos visto cómo se da el cambio en la reflectancia, lo cual indica que las películas son sensibles a la concentración de alcohol al que uno las expone. Y al final hemos tratado de buscar una aplicación ya, digamos, bastante realista, es acercándole un mango maduro y un mango dañado y ver cómo se da este cambio en la reflectancia. Y lo que hemos visto es que para el mango dañado, el cambio en la reflectancia es mayor que para un mango maduro. Nosotros estamos asociando esto al hecho de que cuando la fruta se daña, empieza a emitir alcohol etileno, lo cual pues nuestro sensor estaría captando. Y la idea es pues llevar esto, digamos, a una aplicación en la cual una persona acerque una determinada fruta que emita alcohol cuando se esté dañando y que nuestro sensor le diga pues si efectivamente la fruta se encuentra buena para comer o si ya está dañada. Esa es un poco la idea que se va a estar exponiendo en el Congreso IESTEC 2022, que se va a dar aquí en Panamá en el mes de octubre, que es un congreso muy interesante donde van diferentes investigadores a exponer su trabajo. Y con eso pues termino la presentación. Muchas gracias.